Hola, muy buenas tardes, bendiciones. Bienvenidos a su programa Kairos, Tiempo de Dios. Soy el pastor y evangelista Alvin Peña y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que me ven a través de los medios. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales como Alvin Peña, Ministerio Internacional Kairos en Facebook. De igual modo como Alvin Peña _ en Instagram. También puede visitar la página de nuestro ministerio en www.ministeriointernacionalkairos.com. Hoy, como de costumbre, tenemos un tema interesante. Estaremos hablando sobre las llaves de tus bendiciones, cómo tener las llaves para recibir las bendiciones del Señor. Y hoy te voy a dar algunos consejos para que te puedas acercar más a Dios y puedas ser bendecido o bendecida por Él. En este momento te pido que por favor compartas el video para que tus amigos, familiares y relacionados sean edificados a través de esta palabra. Yo por mi parte lo voy a estar compartiendo también desde acá para que otras personas también sean edificadas a través de esta palabra. Recuerde que este es su programa Kairos, se transmite de lunes a viernes desde las instalaciones del periódico El Nuevo Diario en la República Dominicana. Gloria al Señor. Tema del día de hoy, las llaves de tus bendiciones. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias en esta hora. Te pido, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea inspirada por ti. Bendice a cada persona que me vea a través de los medios de comunicación. Lleva esta palabra hasta sus hogares, hasta sus corazones, y que ellos sean tocados, Señor, que el Espíritu Santo revele toda palabra en esta tarde. Bendícelos y trae dirección a sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las llaves de tus bendiciones. ¿Qué es una llave? Si definimos lo que es una llave, podemos decir que es un utensilio para abrir y cerrar una cerradura. De esa misma manera acontece en nuestra vida. Muchas veces por la falta de conocimiento no sabemos cómo activar nuestras bendiciones, no sabemos cómo abrir esa puerta, esa ventana espiritual para recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si quieres recibir hoy, pues no te despegues del programa, comparte el video para que otras personas también reciban esta palabra. Y queridos hermanos, quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 13. Vamos a estar leyendo el verso 19. Libro de Mateo capítulo 13, Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 19. Hoy estaremos hablando de cómo activar nuestras bendiciones, cómo tener las llaves de nuestras bendiciones. Mire cómo dice la palabra. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Evidentemente aquí se está hablando de llaves del reino. Eso quiere decir que hay un reino en medio nuestro. Y todo lo que es nuestra vida, aunque usted no lo crea, gira de una manera paralela a un mundo espiritual, a un mundo creado por Dios. Lo primero que tenemos es que conocer esto sobre lo que es el reino de Dios. Es un reino espiritual que opera en medio nuestro. Un reino conquistado y establecido por nuestro Señor Jesucristo. Si usted se fija, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Reino de los cielos aquí en la tierra, un reino en medio nuestro. Está hablando a Pedro en un simbolismo de que sobre Pedro se edificaría la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta Pedro, de Pedro hacia atrás, usted sabe que la iglesia en un sentido había entregado todo lo que era su dominio en el sentido de que el hombre pecó y por ese motivo todos los derechos en un sentido fueron ocupados por Satanás. Es lo que presenta. Sin embargo, en el desierto el Señor lo vence y es allí donde el Señor recupera todo, y este es el momento donde le está diciendo a Pedro de que todo lo que él ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en el cielo será atado en la tierra. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces,
¿Por qué muchas veces no recibimos las bendiciones del Señor? Queridos hermanos, es porque muchas veces tenemos ataduras terrenales que no nos permiten recibir las cosas de Dios. Dios es espíritu, las cosas del Señor se manejan en otro ámbito, en un sentido espiritual, no conforme a la corriente del mundo. En el mundo usted trabaja para recibir un salario. Si usted hace un acuerdo, usted recibe el salario. En el mundo 2 más 2 son 4. 5 y 5 son 10, pero para Dios no es así. Y es en un sentido donde no entramos en el razonamiento, es en un sentido donde creemos que las cosas en Dios deben ser como a nosotros nos parecen y no es así. Las cosas de Dios son meramente, totalmente espirituales. Las bendiciones del Señor son espirituales. Dios no te bendice con cosas materiales. Dios, el dador de la vida, puede tocar a una persona, puede darte ideas para que puedas recibir las bendiciones del cielo, pero tú tienes que estar en consonancia con lo que establece la palabra de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Si usted se fija, aquí dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le está hablando a Pedro, Jesús le está hablando a Pedro de entregarle unas llaves. Unas llaves en un sentido simbólico y espiritual, porque el Señor Jesucristo no le estaba entregando unas llaves físicas. Le estaba dando la palabra de Dios, le estaba diciendo, a ti te estoy dando la autoridad, sobre ti edificaré mi iglesia, ustedes tendrán el dominio sobre este mundo, sobre ti te doy la autoridad del dominio para que todo lo que dice desates en la tierra, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo y todo lo que desates en el cielo sea desatado en la tierra. Eso quiere decir que la palabra con fe, la palabra cuando le creemos a Dios y caminamos en obediencia, tienen poder. Tiene poder la palabra de Dios cuando la declaras con fe. La palabra es viva, la palabra es, dice la Biblia, que es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Y es por eso, queridos hermanos, que debemos arreglar nuestra vida conforme a la palabra de Dios para poder caminar conforme a su propósito. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted se fija, está hablando de cielos y está hablando de tierra. Hay un mundo paralelo, un mundo espiritual en los cielos. Dice, y estaba la tierra desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz en la tierra. Pero la luz había sido creada en el cielo. Así como nosotros los seres humanos también fuimos primero creados en el cielo y luego formados en la tierra. Y es por eso que mucha gente a veces no entiende, ve al hombre como un paquete. Nosotros no fuimos creados en la tierra, nosotros fuimos creados en el cielo. Según el Génesis capítulo 1 verso 27 dice que Dios varón y hembra los creó. Luego entonces el Señor toma del polvo de la tierra, forma al hombre y es allí donde sopla el aliento de vida y entonces es el hombre un ser viviente. Luego hace dormir al hombre en un sueño profundo y es allí donde toma de la costilla del hombre y trae entonces a la Eva. Dice literalmente que Dios trae a la Eva, es decir, a la esposa, en el sentido de que no era bueno de que el hombre estuviera solo. Pero queridos hermanos, cuando caminamos en la tierra sin buscar la palabra, sin buscar la dirección de Dios, entonces no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos por qué estamos vivos. No sabemos para dónde vamos el día que dejemos esta tierra. Pero sobre todo, como no conocemos la vida espiritual, no podemos activar nuestras bendiciones. La palabra de Dios es clara y dice que Dios es espíritu, es un Espíritu Santo. Dios es espíritu. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Los tres son uno. Mire lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a leer Gálatas 5 versos desde el 16 hasta el 25, por favor, producción. Vamos allí. Hoy te voy a enseñar a activar las bendiciones del Señor. Gálatas capítulo dice. Mire cómo dice la Escritura. Gloria al Señor. Dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfazgan los deseos de la carne. Seguimos leyendo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Seguimos leyendo. Dice, pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Seguimos leyendo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, seguimos leyendo, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo podemos dejar hasta allí. Luego seguimos leyendo. Fíjese que el hombre, el ser humano, es espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un espíritu dentro de nosotros y tenemos un cuerpo físico donde vive el espíritu. Entonces, muchas veces nos movemos en la carne y el espíritu que está ligado a lo de Dios lo dejamos durmiendo, no conoce de Dios. Y es por eso, queridos hermanos, que luchamos y luchamos, nos esforzamos por tener algo en la vida. Al final no nos llevamos nada el día que dejamos esta tierra. Pero mucha gente piensa que la bendición de Dios es tener bienes materiales. Tener una buena casa, tener un buen carro, etcétera. Esos son resultados de una vida consagrada a Dios, en el sentido cuando lo puedes tener de la manera correcta, pero también puede ser producto o fruto de tu trabajo. Por eso usted ve que el impío puede prosperar, porque la palabra de Dios habla de que la persona que se prepara, en un sentido, el obrero es digno de su salario. Entonces, no significa, no consiste en comida ni bebida el reino de Dios. Consiste en tener paz y tener la bendición de Dios y que seamos dirigidos por Dios. Pero ¿cómo podemos activar nuestras bendiciones en el reino de los cielos? Queridos hermanos, acabamos de leer que el espíritu se interpone a la carne al espíritu. Es decir, que vivimos donde la carne nos pide algo, pero el espíritu nos pide otra cosa. Y tenemos esa guerra dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Es cuando tú quieres hacer algo que sabes que no está bien. Hay algo que te dice que no lo hagas, pero la carne te empuja a hacerlo. Entonces, aquí te habla de cosas manifiestas de la carne, o sea, la ley de la carne. El que vive una vida desenfrenada no agrada a Dios. Habla de pleitos, iras, celos, contiendas, herejías, envidias, lascivia, fornicación, adulterios. Todas este tipo de obras, envidias, chismes, dice la palabra que no heredarán el reino de Dios. Cuando se habla de heredar el reino de Dios, está hablando de vivir bajo la cobertura y las bendiciones del Señor. Sin embargo, si usted se va a la palabra, en el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Lo voy a repetir de nuevo. Una persona que ha entregado su vida a Cristo y quiere cambiar las obras de la carne, las obras de la ley, de la humanidad, las obras de la carne, son removidas. Ahí está hablando de pleitos, iras, disensiones, herejías, adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, chismes, envidias, rencor, odio, obras relacionadas a la carne. Usted no puede pensar que usted va a recibir bendiciones de Dios si usted tiene este tipo de cosas en su vida. Por eso habla que debemos morir a las obras de la carne, porque las obras de la carne te van a contaminar y serás una persona tóxica. Serás una persona que estará enfocada a las cosas de este mundo y no verdaderamente al fruto del Espíritu. Eso quiere decir que debemos hacer morir las cosas de la carne y debemos entonces hacer vivir en nosotros o que se desarrollen las obras del Espíritu.
No fue aquí cuando usted ve que acabamos de leer, donde el Señor Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aquí lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo en Pedro es que Jesús había pasado tiempo con él, y algo se estaba transfiriendo y era la revelación de reconocer a Jesús como el Señor y Salvador, pero no fue hasta que Pedro reconoció a Jesús como el Hijo de Dios donde entonces el Señor le entrega las llaves. Es por eso que nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, debemos renunciar a las obras del pecado, a las obras de la maldad, a las obras de la carne, a las obras de las tinieblas, y es allí donde comenzaremos una nueva vida en el Señor. Fue allí en el momento donde el Señor le entrega las llaves a Pedro y donde en Pedro entonces empieza a vivir una vida conforme verdaderamente a la voluntad de Dios. Usted no puede esperar que una persona con hipocresía, con ira, con contienda, con envidia, con disensiones, con obras de la carne, usted no puede esperar que le extienda la mano con un amor verdadero. Usted no puede esperar que esa persona tenga fe, tenga templanza, si anda en las obras de la carne. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque para que el Espíritu active lo de Dios y active las bendiciones y usted pueda tener las llaves de sus bendiciones, usted tiene que buscar a Dios en espíritu y en verdad. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí vemos dos leyes en el sentido de la vida del ser humano, la cual afecta al reino de Dios en la tierra. Es un reino que está en medio nuestro. Nicodemo vino al Señor Jesucristo de noche y le dijo, sabemos y hemos escuchado, estoy parafraseando, que hay algo de Dios en ti porque tú estás haciendo muchas cosas que solamente si Dios está contigo la puedes hacer. Y él le dijo, es que es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor, porque de lo contrario no podrás entrar, no podrás ver el reino de Dios. Si usted quiere conocer lo de Dios, lo oculto de Dios, si usted quiere vivir una vida espiritual y ser dirigido por Dios y caminar bajo la bendición del Señor y tener las llaves para usted desatar sus bendiciones, usted tiene que entregar su vida a Cristo. Usted tiene que reconocerle a Él como Señor y Salvador. Usted tiene que poner su fe, su corazón en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Porque el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, vivirá para siempre. Esto funciona de esta manera. Una ley espiritual, una ley natural. Primero fueron los cielos, luego la tierra. En el principio creó Dios los cielos y luego la tierra. Los cielos, la parte espiritual. Tú y yo somos espíritu, somos alma y cuerpo. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Por eso tú tienes, hoy hablo a tu espíritu para que despiertes y te des cuenta de que hay un Dios que nos creó, que nos formó y nosotros vivimos en Él y Él en nosotros. Es simplemente que aceptemos a Jesús para que se activen las bendiciones del Señor. Mire cómo funciona esto. Si vas a tener un accidente y el enemigo, por ejemplo, utiliza demonios, que eso existe la brujería y todo eso, se utiliza una parte espiritual el enemigo, entonces Dios utilizará ángeles para librarte cuando estás en el Señor. Si el enemigo se mueve en lo espiritual, Dios se mueve en lo espiritual. Si el enemigo se mueve en lo natural para tratar de hacerte daño a través de alguien, Dios tocará el corazón de alguna persona para que no te toque. Si se cierra una puerta, Dios abrirá la otra. Por eso la palabra de Dios habla y le dice, a ti te doy las llaves. Le da las llaves a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba buscando al Señor de todo corazón y le siguió. Si quieres tener las llaves del reino, las llaves solamente te las puede entregar el Señor Jesucristo. Solamente te las puede entregar Dios, pero para eso tienes que pasar por un proceso de acercarte a Él, donde tienes que dejar las obras de la carne, donde debes de dejar los pleitos, donde debes de dejar los celos, donde debes de dejar la ira, donde debes de dejar los pleitos, las fornicaciones, el adulterio, las envidias, los chismes. Cuando tú quites todo eso, entonces verdaderamente te estarás acercando a Dios. Y cuando estés preparada y estés preparado, Dios también te entregará las llaves a ti, para que todo lo que tú digas con la boca, creyéndolo en tu corazón a través de la fe, entonces acontezca en tu vida. Quiero saber, producción, si tenemos alguna persona en las redes. Vamos allí a las redes si tenemos algún saludo. Recuerde enviarme su saludo, querido hermano, y decirme desde dónde usted sintoniza
este programa Kairos. Dice Francisca Aquino, bendiciones pastor. Dios te bendiga, Francisca. Sigo avanzando con el tema. Saludos, María Elena, saludos, bendiciones para ti. ¿Qué significa atar y desatar? Atar significa ligar, hacer una ligadura. Tú puedes ligar con los dichos de tus labios. La palabra de Dios habla de que nosotros podemos declarar la palabra y las cosas acontecerán. Entonces hay que tener cuidado porque nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras pueden herir, nuestras palabras pueden impulsar a alguien, nuestras palabras pueden condenar a una persona, nuestras palabras pueden desatar las bendiciones de Dios cuando estamos cerca de Él y estamos viviendo en el Espíritu. Nuestras palabras nos pueden condenar a nosotros al declarar juicio sobre nuestros hijos, sobre nuestra vida. Por tanto, hay que cuidar los dichos de nuestros labios. Queridos hermanos, muchas veces peleamos batallas, peleamos bendiciones en lo natural. Vemos que no se da este negocio, vemos que estábamos a punto de cerrar el contrato y todo se cayó. Es porque no involucraste a Dios, porque estabas viviendo en la carne y tú tienes que entender que también como existe Dios, existe el diablo, existe lo bueno, existe lo malo. Si tú no tienes tu vida en el Señor y estás en pecado, no esperes que Dios te va a apoyar en darte algún tipo de bendición porque te vas a perder. Yo no sé cómo hay gente que espera que Dios le bendiga y que le dé paz en el corazón y anda con una vida desordenada y desenfrenada. Yo no sé cómo veo mujeres esperando un hombre de Dios, pero andan con una vida totalmente desequilibrada. Lo mismo, hombres queriendo tener un hogar, pero andan de falderos en la calle. Entonces, Dios no va con eso porque esas son obras de la carne. Y Dios en su propia ley, por ser santo, no puede bendecirte. Hay mucha gente que piensa que vive en bendición sin darse cuenta que está viviendo en la misericordia del Señor, donde Dios en su justicia, en un sentido, extiende su mano para que nosotros podamos seguir viviendo y respirando. Pero no hay una mejor vida que la vida cristiana, que el poder vivir en paz, poder acostarte tranquilo, tranquila, tener el alimento, el pan nuestro de cada día. Poder tener amigos en un sentido confiables, poder tener una familia que sea bendecida, poder evidentemente tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y sobre todo saber que tu vida está guardada en el Señor Jesucristo. ¿Qué más bendición que esta? Que podamos entregar nuestra vida al Señor y que de ahí en adelante Él nos dirija, Él nos cambie, Él nos restaure. Por eso la Biblia dice que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, en el sentido de que cuando entregamos nuestra vida al Señor y comenzamos a buscarle a Él, pues estamos en un sentido plantados con Él, pero también dice, lo seremos en su resurrección. Dice, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Apártate del pecado. Apártate del mal, apártate de las obras de la carne y estoy seguro que el Señor Jesucristo también te entregará las llaves del reino para que todo lo que tú digas con tu boca, creyéndolo en fe, lo recibas en esta tierra. Gloria al Señor. Queridos hermanos, hemos llegado a la parte final del día de hoy de su programa Kairos. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Alvin Peña, Ministerio Internacional Kairos en Facebook, Alvin Peña _ en Instagram. También, si no conoce al Señor Jesucristo, vamos a hacer esta oración de arrepentimiento. Créalo con fe y diga, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, cámbiame, libértame, transfórmame. Hoy me entrego a ti y te confieso como Señor y suficiente Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración por primera vez, queremos invitarte a nuestra iglesia. Visita la página del ministerio en www.ministeriointernacionalkairos.com, donde vas a encontrar la dirección de nuestro ministerio. Estamos en el sector de Naco. De igual modo, podrás ver todo lo que hacemos como iglesia. Queridos hermanos, nos vemos mañana con el favor de Dios. Dios te bendiga.